Así que bueno, sin más preámbulos, les pido que recibamos con un fortísimo aplauso, como lo merecen, Jonás y Alfonso Cuarón. Bienvenidos, Jonás, Alfonso. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Me uno a las felicitaciones y a los elogios de esta gran película. Y bueno, podríamos hablar de muchísimos aspectos visuales, técnicos. A mí me gustaría comenzar por el lado humano de esta película, porque pues es un viaje a través de su protagonista sobre el autoconocimiento, sobre la supervivencia, donde se abordan pues sentimientos muy profundos que yo creo que todos atravesamos en algún momento de nuestra vida. Y me gustaría preguntarles a los dos, ¿cómo traducen estos aspectos, este viaje, en su experiencia al haber realizado la película de Gravedad? Pues nuestra idea desde que nos sentamos a escribir el guión era crear un viaje donde por 90 minutos el público estuviera agarrado de sus asientos, pero que a la misma vez habláramos de temas, y el tema que más nos interesaba era la adversidad. Y creo que es lo que tratábamos de crear era que el viaje de nuestro personaje, un viaje casi arquetípico de un astronauta perdido en la órbita, se volviera una metáfora para las adversidades o sea, las adversidades que tiene el público al ir a la película. O sea, que el público al tener esta experiencia de este viaje pudiera casi como tener la misma catarsis que el personaje principal, pero a través de sus propias adversidades. Alfonso, tu experiencia personal de... No, es que creo que Carlos Jonás lo dijo muy claro. Y parte de la cosa que era la teoría de Jonás cuando empezamos a escribir era despojar la narrativa de casi todo, o sea, hacer una historia muy lineal, muy sencilla, en donde no hay lo que se llaman subplots y muy poquito backstory. O sea, solo se sabe muy poco de tus personajes, y apostando que con eso y el viaje de suspenso y de tensión, que empieza un viaje muy visceral, muy primario, que se convierte entonces en un viaje casi arquetípico. Entonces el público se involucre de tal manera visceralmente que cancele la parte intelectual y que deje que el público se conecte inmediatamente emocionalmente con el personaje. Entonces el personaje se va a volver un vehículo para la experiencia emocional del público. Comenzamos ahora con Televisa, el programa Hoy, a quien le pedimos a Jorge Ugalde que haga la primera pregunta. Aquí de este lado, muchas felicidades primero por el trabajo que están haciendo, y bueno, pues obviamente ya se piensa también en este trabajo que se ha nominado al Oscar en la próxima entrega. Entonces tal vez es muy prematuro o tal vez es a lo mejor incongruente que contestaran una respuesta sobre algo que todavía no ha sucedido, pero me imagino que lo han soñado, lo han pensado, y si es así, ¿qué significaría para ustedes? Pues la verdad, así pensado, soñado, no. Y si es prematuro, pues también es así. Yo no sé si Jonás en la regadera ha pensado su speech. Todos los días el speech en la regadera. ¿Verdad? Sí, no, pero la verdad, o sea, por lo menos para mí en lo personal, como era una experiencia que queríamos que fuera muy inmersiva para el público, que el público tuviera una relación muy primordial con la historia, para mí ya el gran premio es que el público esté yendo a verla y la disfrute. Además en las pantallas grandes, porque, digo, como todas las películas, la vida más larga de las películas después va a ser en distintos formatos, pero esta película, para la experiencia total de esta película es en las salas grandes y en 3D, con un buen sonido y en 3D, porque es una experiencia muy inmersiva. Ya después las van a ver en sus teléfonos y demás, pero ahorita lo que ha sido un gran premio es ver que a mí no me preocupa tanto el asunto de los números de dinero, sino lo que eso representa en cuestión de gente yendo a las salas, y eso me da mucho gusto. Y lo otro es que dices, es que si lo habíamos planeado, se había pensado, no, es que
agarramos el discurso que practica Jonás en la regadera y hace 4 años y medio dijimos, ok, ¿ahora qué película hacemos alrededor de este discurso? Le pedimos a Sergio López de Efecto TV. Hola, buenos días, aquí. Pues muchas felicidades por este proyecto, 2 semanas consecutivas encabezando la taquilla del cine norteamericano. Esto es histórico para connacionales, cineastas connacionales, y también es histórico para los protagonistas de esta película, tanto Sandra Bullock como para George Clooney. ¿Cómo fue para ustedes dos y en particular para ti, Alfonso, trabajar con estos, vamos a decir, los íconos del cine internacional? Para mí fue una gran experiencia de aprendizaje. Desde que escribimos el guión teníamos un mapa muy claro de cuál iba a ser el viaje del personaje, de ambos personajes, pero no fue hasta que ellos se subieron al tren que empezamos a tener pláticas sobre desarrollar el personaje. No fue hasta ese entonces que como que la carne empezó a surgir en los huesos de estos personajes. Para mí fue una gran experiencia de aprendizaje. Era una película donde le invertimos todo a que el viaje emocional del público estuviera en el personaje principal, y yo creo que si no hubiera sido por Sandra no hubiéramos logrado esa conexión tan emocional con el público. Y que ellos entendían que es una película que relativamente tiene poco diálogo, y entendieron el concepto inmediatamente, pero entonces lo que significa es que cualquier momento de diálogo iba a ser fundamental. Para mí trabajar con ellos, es, como dice Jonás, yo no me imagino esta película sin Sandra. Y además, no solo el resultado final, sino el proceso de llegar a ese resultado final, porque yo nunca he visto a nadie trabajar como Sandra. O sea, la mujer estuvo practicando por 5 meses antes de empezar el rodaje, haciendo rutinas de ejercicio diarias, pero tremendas por esos 5 meses, para poder interpretar esto, porque las condiciones tecnológicas que le iban a rodear iban a ser muy, muy demandantes. Entonces, además había un ejercicio de abstracción, porque ella estaba actuando con nada alrededor, y todo era una cuestión de coreografías muy precisas, donde semanas antes ella ensayaba como una bailarina que va a entrar a una coreografía, estando seguro que la condición física es excelente, pero además toda esta coreografía de números, de 1, 2, 3, extiendo la mano, 4, 5, 6, volteo a la izquierda, pero con planos muy largos. Y porque todo estaba preprogramado, eso quiere decir que cada posición, cada postura, y también los timings, los tiempos de cada momento, estaban ya programados en unas computadoras que iban a informar a unos robots que llevaban las cámaras. Eso quiere decir que no había operador de cámara que pudiese adaptar. Ella se tenía que adaptar a posturas a posiciones ya preestablecidas, y entonces fue un gran reto para ella hacerlo parecer que eso ni siquiera existe.